de cómo llega a Ciudad de México y no sé qué pena. Es que me perdí el cuarto capítulo. Pero la cuestión es de que, pues, papá tenía a dos personas rentando, ¿no? Y por cualquier cosa, por plomería o X cosa, decía que era así, que no llamaran a nadie. Entonces, pues, van relatando, ¿no? Van diciendo que se les hacía un poco raro, que la chica la aconsejaba en cuestión de pues que comían, ¿no? La sangre o la carne de sus víctimas, sí. O que regalaban, incluso a los policías. Regalaba y vendía, creo, ¿no? O incluso también llevaba cuando iba a Oaxaca, ¿no? Ajá. Entonces sí es como que muy importante eso, ¿no? En función de cuántos restos óseos encontraron, que ya no en el sótano, en una planta baja. Ajá, en el sótano, ya creo que ya no se quiere. Ya no excavaron ni nada de eso. Sí, pues también de que un poco, ¿no? Relata de que era una buena mujer y como se enteraron de que pues, lamentablemente pues, habían sido víctimas de suicidio, ¿no? Sí. Pero sí está un poco impactante todo, ¿no? Más cuando están leyéndole por qué es detenido, ¿no? Y él dice, sí, ya. O sea, ya estoy acá, te preguntaron que si sabía, pues, de lo que hizo, ¿no? Y a qué consecuencias ha tenido lo de su pastilla. Pues obviamente porque sabía lo que hizo, ¿no? Sí. Pues sí, sí está impactante lo que pasa, ¿no? Y que ni sabemos, o los que están cerca ni se dan cuenta, supuestamente. Yo 31 años, ¿no? Desde el 1900, ¿qué es? 89, creo. Creo que sí. Eso es muchísimo tiempo para que la autoridad no se haya dado cuenta. De los restos tiene entendido que son como 50 víctimas, ¿no? Pero más o menos. No se sabe. Y ya para identificarlas, pues cada vez más complicado, ¿no? También la cuestión de que su libreta, ¿no? Escribía todo, cuántos años tenía, cómo la mandó, cuánto pesaba, su cuerpo completo y luego por partes. Sí. Véanla, si pueden, consigan. Yo me voy a esperar a que la saquen nuevamente en algún otro lugar o la vuelvan a repetir para verla desde el principio. Sí, pues nada más eran de media hora los capítulos. O sea, en realidad es muy corta, pero sí está, pues sí, interesante y sí impresionante lo que hizo esta persona. Pues finalmente le dan prisión, prisión vitalicia, ¿no? Prisión vitalicia. O sea, para siempre se quedó ahí, hasta que muera. Pero, o sea, ¿eso fue como algo que pasó o nada más una historia? No, es real. O sea, este señor caníbal de Atizapán, ¿verdad? Está ahorita en la cárcel. Y no se puede esa parte de como la prisión vitalicia o... Pues es que los organismos internacionales han prohibido la cadena perpetua. Pero acá en México existe la prisión vitalicia. O sea, nada más porque le cambiaron la denominación, ya no encuadra en ese... Sí existe. Sí existe. En el código de acá de Puebla el penal, creo que en el secuestro te habla de prisión vitalicia. Y muchos dicen, no, es que no existe. No, sí existe. Pues eso es error, prácticamente. Bueno, yo pensaba que no. Ahorita lo... Pasen. ¿Ustedes ya vieron la serie de Caníbal? No. Nah. A ver, dice acá,
El 41 del Código Penal de Puebla, la sanción consistente en la privación de libertad corporal será de 3 días a 70 años. Solo en los casos en que la ley expresamente lo autorice se podrá imponer prisión vitalicia. ¿Y en qué casos? Plagio y secuestro. Se impondrá de 30 años de prisión a prisión vitalicia si en la privación de la libertad a que se refiere el artículo 302 concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: que el autor haya sido integrante de la policía, que la víctima sea menor de 18 años, ahí hay prisión vitalicia. O sea que la cadena perpetua sí existe, aunque esté prohibida. Porque yo había visto que, bueno, yo tenía como entendido que no existía aquí, pero se podía hacer el cúmulo de ciertos delitos en... La acumulación, ajá, que le llaman el concurso. ajá, que por ejemplo por tal delito fueron 20 y por otro fueron otros 20. Se van acumulando. Yo decía, ya hay pues, Sí. 180 años de prisión, nadie vive más de 100 años, entonces... Pero yo sabía que era más por esa onda, pero no conocía el término de prisión vitalicia. Sí, también puede ser que se acumulen, ¿no? Ajá, yo sabía que esa como la forma de darle la vuelta al tema de que no existe Ajá, cadena perpetua. la cadena perpetua. Sí. ¿Y de qué edad? ¿De qué qué? ¿De qué edad? Tenía un rango de edad. Pues 35, por ahí así, ¿no? 40. Grande tu edad. No la asusten. Sí, pues más o menos, ¿no? De esas edades. Y el señor, ¿cuántos años tenía? Ya como 60. Ya más o menos como 60, yo creo. Pero pues sí, es un problema lo del feminicidio ahora. No creo que baje, o sea, creo que hasta aumenta más, ¿no? Va aumentando más, cada vez más. Bueno, vamos a seguir. Estamos con las paraestatales, ¿no? Sí. Se me olvidó la investigación de... Alguien checó, algunas empresas, ¿cuáles podrían ser? O a ver, si quieren ahorita, avanzo con esto y ahorita que lleguemos a ejemplos, vemos. Entonces, decíamos que dentro de esa forma de organización paraestatal están los organismos descentralizados, de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Están los organismos descentralizados, que ya vimos, las empresas de participación estatal, que son las que vamos a comentar, y los fideicomisos. Dentro de estas de participación estatal entran todas estas, las nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Ahora, entonces, hay empresas de participación estatal mayoritaria. ¿Cuáles son estas? Son aquellas personas morales donde el gobierno posee acciones del 50% o más del capital social de la empresa. Normalmente es el 51%. La vez pasada Edgar decía, o sea, son empresas de particulares, no, sino que están conformadas por particulares, pero también por el Estado, ¿no? Y el Estado, de acuerdo al grado de participación, tiene el 50% o más del capital. Sí sabemos esta parte de las acciones, ¿no? Y del porcentaje en el que participan los socios de la empresa en el capital social. O sea, sí entendemos a qué se refiere.
En este caso, este 50%, 51%, ¿qué es? Como pues del capital de de la aportación que hicieron para la consolidación de su empresa. Ejemplo, si la empresa en su momento se podía organizar con 1.000.000 de pesos, el 50% que sería medio millón, lo aportaría el Estado y así se formaría como el 50% del capital. Ok, exacto. ¿Y la acción qué es? O sea, las acciones ¿qué son en la empresa? Participación. O sea, te da derecho a, pero ¿qué es la acción? Porque acá dice, el gobierno posee acciones del 50% o más. Pues tiene el poder para aceptar ciertas cosas, ¿no? Como... Ajá. Bueno, es que ya me perdí porque, o sea, a pesar de que tenga el 50% más, aún siguen siendo como sus acciones limitadas, ¿no? O sea, no puede, o ya no. ¿Cómo? Ajá, entonces, no. Es que las acciones de la empresa son una cosa a lo que está referido como en la ley de lo que puede hacer esa empresa. ¿Me explico? Por ejemplo, ellos como Estado, dentro de la empresa, tienen el 50% de esa empresa y pueden mandar sobre esa empresa, sobre las cosas que pasan dentro. Pero ya afuera, digamos, como en el mundo exterior, esas empresas sí están limitadas por el Estado, pero ya por ciertas normas, por ciertas por ciertas cuestiones. El detalle es el hecho de una acción, según yo, es la división, la división en la que los socios aportan, ya sea capital o instrumentaria, incluso sabemos que hay socios que pueden ser hasta, no recuerdo bien el nombre, pero que aportan como el conocimiento. También eso tiene que ver, eso puede como alguna acción. Ok. O sea, la acción es acá dice 50% o más del capital, ¿no? La acción tiene que ver sobre el control o la propiedad en el patrimonio de la empresa. Es eso, representa el patrimonio. Entonces, el 51%, si hablamos del 51%, es lo que tendría el gobierno en este tipo de empresas de participación estatal mayoritaria, donde hay socios privados, empresas privadas y el gobierno. Pero el gobierno tiene la mayor parte, ¿no?, de esas acciones o tiene la mayor parte del patrimonio sobre esa empresa. Andrés Serra Rojas, es un autor de derecho administrativo, las define como aquellas empresas privadas en las que el Estado tiene interés económico preferente que le permite intervenir o administrar una empresa. ¿Qué tipos de sociedades son las que conocemos? ¿Ya llevaron mercantil? ¿Qué empresas conocen? Sociedad limitada, de Okay. sociedades anónimas, la más común, ¿no? Sociedad de capital variable, es la misma, ¿no? La sociedad anónima de capital variable. Bueno, sí, ajá, Ok. Dice, las empresas de participación estatal son aquellas cuyos socios o accionistas son entes privados y de gobierno. Ahí se mezclan. Generalmente adoptan la forma de constitución de sociedad anónima. Casi todas estas empresas estatales, de participación estatal, son SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. En ellas, el gobierno
aporta o es propietario del 51% o más del capital social o de las acciones de la empresa. ¿El capital social qué es? El capital social de una empresa. Carla. ¿A qué se oye capital social? A ver, Edgar. Creo que el capital social es la parte del valor de la empresa. Por ejemplo, una empresa cuando inicia no va a valer lo mismo cuando ya está posicionada. Ok. Entonces, igual Coca-Cola, ejemplo, ¿no? Cuando empezó valía 300,000 pesos, ahorita vale miles de millones de pesos. Según yo, eso es como el capital social. Sí. La empresa empieza con un monto, ¿no? ¿Han visto ustedes alguna escritura, un acta constitutiva? Sí. Normalmente ahí el notario o el corredor público le pone, ¿no? El capital social está conformado por, no sé, 30,000 pesos, de los cuales, si son 3 socios, no sé, el socio A, fulano, aportó 10, el B 10 y el C 10, ¿no? O puede ser, como decía Edgar, ahí se pueden especificar que algún socio va a hacer aportación intelectual, ¿no? O de trabajo. El socio A, 10,000, socio B, 10,000. El socio B aporta mano de obra, por ejemplo. Sí, y ahí se tiene que especificar el porcentaje o el valor que le están dando a esa parte. Porque, bueno, yo algo que leí es que si no se especificaba, no sabían cuál era el valor que estaba aportando quizás esa persona, y para alguna empresa pudiese ser que el valor intelectual sea mucho más que el de los demás. Entonces, si la empresa por sí sola se constituye con 30,000 pesos, pero tienen una persona que va a aportar ese valor intelectual, se le tiene que sumar a ese capital el valor que le están dando eso, por ejemplo, los 10,000. Entonces ya la aportación no sería de 30, sino de 40, serían 4 socios, que todos son de 10, nada más que uno, el 10% en lugar de ser monetario, sería intelectual. Sí, y indudablemente que ese capital social va a aumentar, ¿no? Como se vaya posicionando. Y es importante los porcentajes que tenga cada socio de las acciones. ¿Por qué? Porque si el día de mañana un socio dice, yo ya no quiero, lo ideal es que se le liquide. No es un trabajador, es un socio, pero como socio aportó algo, y si él se quiere salir de la empresa o de la sociedad, tenemos que liquidarlo con el porcentaje que le toca como socio. ¿Sí está claro eso? Y es que también hay otra parte, ¿no? Porque hay muchos socios que entran y en su contrato, cuando entran a ser socios, les dicen, cuando te vayamos a comprar, no te vamos a comprar el valor actual, sino el valor que me vendiste, ¿no? Otro rollo. Sí, exacto. Pero ahora, todo esto, aun cuando estas empresas de participación estatal intervenga el gobierno, se rigen por las mismas reglas de la sociedad, de las sociedades mercantiles. Se constituyen como sociedades mercantiles, porque ya hay una ley que regula esa parte. Dice, la constitución de su capital, del capital social, se hacen figurar los títulos representativos del capital social de serie especial, que solo pueden ser suscritas por el gobierno federal. ¿Qué es esto? Eso de los títulos representativos del capital social de serie especial, que solo pueda suscribir el gobierno federal. Es como si lo dieran de alta al gobierno, como para que sea representada. Ok. Pero el título representativo de capital social, ¿qué es? ¿Qué será eso? Porque una cosa también son las acciones y hay otra cosa que se llama el título de acciones, que ya es un documento. Por ejemplo, si yo como socio tengo 20 acciones que representan el valor de la sociedad, hay un documento que dice Antonio Macías Escobar, en esta empresa, Sociedad Anónima de Capital Variable, tiene 20 acciones.
y el presente título ampara esas 20 acciones. Entonces, el título de acciones es un título ejecutivo mercantil, es como un pagaré, documento con el cual yo como socio acredito qué acciones o qué porcentaje de acciones tengo sobre esa empresa. Para que si el día de mañana me sacan mis otros socios y no me pagan, con ese título yo los demande. Y yo diga, a ver, yo tenía 20 acciones y a mí me pagan conforme a este título mis 20 acciones. Eso me respalda, pues, si no, no habría un respaldo. Entonces, el título representativo del capital social de serie especial viene siendo lo mismo. Aquí se le llama así, título representativo de capital social. Es decir, cada socio de esa empresa de participación estatal tiene títulos representativos del capital social. Dice acá, de serie especial que solo puedan ser suscritas por el gobierno federal. Si la empresa de participación estatal tiene que ver con, no sé, con un tema de Pemex, por ejemplo, por ahí hay una empresa de participación estatal que tiene relación con Pemex, que es una empresa que se dedica a la exploración. Entiendo que es para detectar, por ejemplo, ¿cómo se les llama? Pozos petroleros y todo eso, para hacer la exploración y las perforaciones. Esa empresa se dedica a eso y es una empresa de participación estatal. ¿Por qué? Porque hay particulares en esa empresa, hay socios particulares, pero por otro lado entra el Estado también como socios de esa empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente es un área, o digamos acá, serie especial, que solo puede ser suscrita por el gobierno federal, porque acuérdense que el tema del petróleo es un área, de acuerdo a la Constitución, ¿cómo dice? Creo que es el 28 constitucional, estratégica, ¿no? El tema del petróleo es un área estratégica. Ningún particular maneja eso, solo el Estado. Solo el Estado puede ver dónde se va a perforar un pozo, cómo se va a extraer. Ningún particular lo puede hacer. Sin embargo, hay empresas de participación estatal donde el Estado colabora con particulares, forman una sociedad para llevar a cabo ese tipo de actividades, ¿no? Como la perforación y la extracción, o desde la exploración. Habrá particulares que tengan el dinero para invertir justamente en, por ejemplo, en maquinaria, ¿no? Para detectar dónde se va a perforar un pozo. Pero se tiene como socio al Estado, porque ellos controlan también, pues, esa parte de cómo se va a extraer. ¿Sí queda claro eso? Es una parte, por eso son, estos títulos representativos de capital social son de serie especial que solo el gobierno federal puede autorizar. ¿Tú vas a ser socio de esta empresa de exploración y de extracción de petróleo? Sí, eres socio, vas a tener un título representativo como socio de ese capital social, pero esos títulos son de una serie muy especial, muy específica, que es sobre una empresa que va a explorar y va a extraer petróleo. Y solo el gobierno federal puede autorizar la firma de esos títulos, nadie más. Al igual que en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el energético también. Aquí también pasa lo mismo con las minas. Ok, sí. Las minas también, ¿no? Ahí habría que ver, hay muchísimas, ahorita que chequemos qué empresas de participación estatal, alguien de ustedes que haya checado, hay muchísimas, sobre todo en las que se desprenden del sector telecomunicaciones, y hay otro. Pero son empresas que se forman.
Al gobierno federal le corresponde designar a los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general. ¿Qué es el órgano de gobierno? Brian. Es lo interno que va a estar en la empresa. Ok. O sea, los que se encargan. Es que bueno, lo que entiendo es el gobierno va a designar a las personas o a los sujetos, el órgano de gobierno, para designar al presidente y director general. Yo lo veo como vamos a seleccionar a los determinados sujetos que van a... Ok. Entonces, el gobierno o el Estado, en determinado ente o en determinada institución, siempre tienen un órgano de gobierno. El órgano de gobierno es el órgano máximo, el órgano que decide, ¿no? Pero al formar estas empresas de participación estatal, pues obviamente ese órgano de gobierno funge igual como autoridad máxima para designar a un representante, ¿no? de esa empresa de participación estatal. O puede ser un presidente, así lo pueden llamar, o un director general. En la empresa común, sociedad anónima, comandita simple, etcétera, ¿quién es el órgano máximo de la sociedad? Es el mayoritario, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se llama? El órgano máximo de una empresa particular, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿quién es el órgano máximo? Porque tenemos varios, ¿no? Están los accionistas, está el comisario, está el administrador único, hay representantes legales. Él decide todo por todos. Es que tiene su consejo. Se puede tener un consejo. Ok, que sería la asamblea, ¿no? La asamblea general de accionistas. O sea, ahí todos deciden. El administrador único, digamos que es como el titular o la cabeza, ¿no? Pero tampoco decide solo, no puede tomar decisiones solo. Toma decisiones por la asamblea de accionistas, ¿no? Que es el conjunto, o cuando representen mayoría. Entonces, aquí el órgano de gobierno, en estas empresas, viene siendo el órgano máximo, ¿no? Es como si fuera la asamblea de accionistas. Se tiene la facultad de veto a los acuerdos de dicho órgano y de la Asamblea General de Accionistas. Es decir, que en estas empresas de participación estatal se pueden vetar decisiones si no fueran convenientes para el gobierno. Supongamos que si estas empresas se forman por particulares y por el gobierno, y una parte de los accionistas o de los socios particulares dicen, pues se va a comprar una maquinaria para hacer la exploración de pozos petroleros, el gobierno puede decir, vetamos esa decisión, ¿no? Porque ahorita no es conveniente invertir a través de esta empresa en ese tipo de máquinas, ¿no? O de instrumentos para la exploración. No sé, las decisiones que se puedan dar en la empresa hay un derecho de veto, una facultad de veto, de acuerdo a los intereses, ¿no? Que se van buscando. Y recordar que estas empresas de participación estatal tienen también fines sociales. O sea, si bien son empresas constituidas por particulares y por el Estado, tienen un fin social también. Desde luego que si hay una empresa como esta que les comento que se dedica a la exploración de pozos petroleros, eso tiene un fin social, extracción de petróleo, ¿no? O cavar pozos petroleros para realizar venta. Finalmente eso se traduce en una buena economía, o economía que va a ayudar al desarrollo del país. ¿Cómo se estructuran estas empresas de participación estatal? Pues tenemos es la misma estructura que una empresa
privada, mercantil. Están los accionistas, que podríamos llamarlos, pues finalmente son los socios, ¿no?, de la empresa. Accionistas. ¿Cuál es el número mínimo de socios que se constituyen una empresa, o puede ser de un socio? Puede ser de una persona nada más. Por ejemplo, la sociedad anónima de capital variable, ¿cuántos socios debe tener? ¿Puede ser uno? No, yo creo que tenemos son dos. Dos o más. Ya no me acuerdo, sinceramente, si en de las últimas reformas en la ley de sociedades mercantiles ya se permite la formación de una empresa con una sola persona, que le llaman sociedad unimembre, o no, ya, yo no sé. Hay una sociedad que sí se puede formar, pero la verdad es que no sé cuál sea. Sí, Creo que es esa, creo que sí ya está permitida. Pero finalmente había quienes decían, eso ya rompe la naturaleza de la sociedad, porque una persona, ¿de quién es socio, no? Si es una sola. Pero bueno, aquí los accionistas son los socios, el consejo de administración también, ¿no? Se toma decisiones por parte de este consejo en cuanto a las funciones de la empresa. Poderes y facultades de la administración. Alguien comentaba algo, ¿no? Tú, Jessica, algo así decías, tiene poder sobre la empresa. Pero ¿esto qué implica? Los poderes y facultades de la administración. Normalmente hay alguien que es el administrador único, que es el que tiene poder para representar a la empresa. Y se le da un poder, ¿no? Tiene un poder. ¿Poder para qué? Como administrador, ¿para qué tiene poder? Porque no puede hacer lo que sea, pero el consejo o los socios le dan cierto poder, ¿no? Pero ¿para qué será ese poder? Estas empresas de participación estatal, pues también deben delegar, pero ¿poderes para qué? ¿Para qué tendrá poder un administrador de la empresa? pues para eso, ¿no? Para administrar que todo lo de la empresa vaya conforme debe de ir y tenga una ganancia, Y que todo, esté funcionando correctamente. Bueno, Okay. Puede ser cuestión de lo legal, por el administrador, porque eso, Ajá. eso que dice que funcione correctamente, si hablamos de cuestiones económicas, podemos ser un contador. Sí. Entonces el administrador sería más como parte Ok. todo de lineamientos, protocolos que se realicen de la mejor forma posible. Sí. Yo para eso le daría poder a un administrador que me vaya diciendo, mira, esto va bien, legales, económicas no tanto, pero por eso podría ser más contado. Ok. Pero por eso legal. Tipos de poderes, ¿qué tipos de poderes conocen? Porque de ahí se deriva esto, o sea, los poderes que le podemos dar a alguien en la administración de una empresa. pues para administración, para... Poderes de administración, ¿esos qué implican, por ejemplo? El poder... no, pues según yo lo que hace un administrador es como mandar a las personas o a los trabajadores para que hagan ciertas labores. ¿Sí? Ok, puede ser, ¿no? Por ejemplo, temas de contratación de personal. Un poder para actos de administración. Puede ser que lo tenga una persona de recursos humanos. Esa persona va a decir a quién contrato y a quién despido de los que trabajan en la empresa. Poder de administración, ¿qué otro? De representación legal. Acceder, Tiene un nombre. Sí, no, acceder a cierto tipo de información de documentación también. Sí. No cualquier persona Puede ser. como trabajador, sí, tú vas a ver los papeles de la Puede ser. voy a tener ese poder de acceso. Lo que tú comentabas de temas legales, para pleitos y cobranzas, ese es el otro tipo de poder.
Ajá, pero Pleitos y cobranzas. ¿Cómo? Exacto, ese es el tercero. Entonces, el para pleitos y cobranzas, que es el segundo, en una empresa yo le voy a delegar a alguien un poder para pleitos y cobranzas. ¿Eso para qué sería? Que un trabajador de la empresa ya demandó a la empresa, ¿no? Por despido, y hay que ir a conciliación. Va mi apoderado para pleitos y cobranzas, porque él tiene ese poder de representar a la empresa en ese tipo de conflictos. Que demandaron a la empresa ya como tal, ese apoderado va para pues hasta contestar la demanda, comparecer a juicio, etcétera, ¿no? Los de dominio, ¿cuál sería el ejemplo? En la empresa, ¿para qué sirven esos poderes de dominio? Se dice que los de dominio implican tácitamente los otros dos. El que tiene un poder de dominio lo tiene también para administrar y para pleitos y cobranzas. Pero el de dominio, ¿para qué es? Pues es lo más peligroso, ¿no? Darle a alguien un poder para actos de dominio. Pues eso aplicaría para todo, ¿no? Puede deshacer la empresa si quiere. Bueno, en la empresa no, porque están los socios. Ahora, podría ser si en el poder lo dice, pero los socios serían muy tontos si le dan poder a un tercero que ni es socio para deshacer la empresa. Eso no pasa. No va a pasar eso. Bueno, eso significa de ser una empresa. Ok. Los actos de dominio, como su nombre lo indica, tienen que ver sobre temas de propiedad, ¿no? De propiedad de algo. No solo sobre la propiedad del inmueble donde está la empresa, sino yo tengo o puedo ejercer actos de dominio sobre muchas otras cosas, independientemente de la propiedad donde esté la empresa. ¿Como qué? Por ejemplo, el dinero. Hay cuentas bancarias en la empresa. Cuentas bancarias donde ingresa todo lo que la empresa gana. Entonces, un poder para actos de dominio puede incluir el dominio sobre determinados montos o incluso puede tener ese poder una cláusula especial para que ese apoderado para actos de dominio pueda realizar transferencias bancarias, puede ir al banco y celebrar contratos con el banco de aperturas de crédito. Para eso son los actos de dominio. ¿Pudiese ser, por ejemplo, que un puede dominar la firma de contratos o Sí. con distintos entes? Por ejemplo, yo no puedo, soy el dueño, yo no puedo, pero Sí. tengo un personal especializado para que Exacto. él va con la otra empresa, con su representante de la otra Sí. empresa, y ellos cierran el contrato. Así es. Eso tiene que ver con actos de dominio. Principalmente temas también donde las empresas piden recurso, ¿no? O piden un préstamo al banco para una inversión. Supongamos que esta empresa de participación estatal le falta dinero para comprar una máquina para extracción de petróleo, para perforar pozos, ¿no? ¿Pueden pedir dinero al banco? Sí. Entonces mandan para efectos de que los accionistas o los socios no vayan, mandan a un apoderado para actos de dominio, para que tramite ese préstamo, que ya está previamente autorizado, ¿no? Y esa persona va a lograr obviamente el nombre de la empresa, para eso lleva su poder. El banco le va a decir, tú eres el apoderado para estos actos de dominio, enséñame tu poder, que es un documento emitido por fedatario público, donde vienen todas las facultades. Otro acto de dominio, a lo mejor que tendría alguna cláusula especial, puede ser para suscribir títulos de crédito. La empresa puede, como empresa puedo firmar un pagaré, sí. Si pedí un préstamo y ese préstamo se respalda con un pagaré, el apoderado para actos de dominio, en su poder, debe estar indicado que puede celebrar títulos de crédito, ¿no? O puede emitir cheques también.
Todo esto, ¿no? Poderes, entonces, para actos de administración, pleitos y cobranzas y actos de dominio. Y luego también esa estructura de las empresas de participación estatal, pues tiene, digámoslo así, un organigrama, ¿no? Hay directores generales, puede haber gerentes, si es que hay en la empresa hay otras, digamos, sucursales, llamémosles así, consejeros, delegados, ¿no? Depende cómo se estructure la empresa. Y también se conforma o forma parte de la estructura la aportación del capital social. El capital social ya dijimos que es todo de lo que se conforma la empresa, ¿no? El dinero, los bienes muebles que tenga, los bienes inmuebles. Y ese capital social se podrá cambiar o no se podrá cambiar en una empresa. Se puede hacer, ¿no? Un aumento al capital social. ¿Y cómo se hace ese aumento de capital social en la empresa? Nada más así. Un socio puede ser que diga, pues como socio le voy a prestar a la empresa 2 millones de pesos para un proyecto que tiene. Puede ser sería lo mismo el préstamo que la aportación al capital social, un aumento. ¿Cuál sería la diferencia? Pues esa es su aportación, es cuando tú vas a dar, porque va a crecer la empresa, pero bueno, puede que haya beneficios, o sea, el préstamo tal cual yo te voy a dar y tú me tienes que prestar un poco de intereses. Hasta si crece la empresa, gracias a lo que yo te di, pues yo menso, no, o sea, entonces a mí no me corresponde ese aumento, porque fue un préstamo. Ya la aportación es, si va a crecer, hoy vale 10 millones, mañana vale 12, bueno, ya de lo que yo te di, eso también tengo un rendimiento. Claro. Es una inversión. Entonces, el aumento al capital social implica, pues, que se modifique ese capital, ¿no? Que había desde el inicio. Se haga un aumento, se modifique incluso a través de un acta de asamblea, donde los socios están de acuerdo a que ese capital de la empresa aumente con tal cantidad. Y un préstamo a la empresa, pues únicamente es una cantidad de dinero que la empresa tendrá que pagar, ¿no? Y la pueden hacer los mismos socios. Un socio le puede prestar a su vez a su misma empresa con dinero. Obviamente ahí la empresa tiene que cuidar muchas cosas, ¿no? Se tiene que hacer un contrato. ¿Para qué será esto? Temas de SAT, de Hacienda. Porque Hacienda vigila a la empresa en cuestión de impuestos, ¿no? O de lo que a la empresa le ingresa. Entonces, ahí hay temas muy interesantes en el capital social y los préstamos a las empresas, cómo se va cuidando todo eso de lavado de dinero, porque muchas veces si uno no cuida lo que le presta uno a la empresa, eso se puede traducir en un tema de lavado de dinero y la empresa puede hasta desaparecer, ¿no? Si se mete en un problema con el SAT. Y ahí es muy importante, normalmente lo que se ve es que el socio que le presta a la empresa haga un contrato donde se establece el monto que le presta y que haya un interés. Porque si el SAT se da cuenta que en ese contrato no se pactó interés y hay partes, les llaman las partes relacionadas, es decir, que el socio es el que le está prestando a su misma empresa, pues puede haber un tema de lavado, ¿no? Consideran que es lavado de dinero, tiene que haber un interés. Le estás prestando a tu misma empresa, pero ¿bajo qué interés, no? El SAT siempre cuida eso, ¿no? Que no le saque uno provecho a su misma empresa o a las mismas cosas que son propias para hacerse de un lucro. Entonces, siempre debe haber un interés si se hace préstamo, ¿no? De un socio a su misma empresa. Dice, estas empresas de participación estatal se regulan por el derecho mercantil, lo que ya habíamos comentado, que es la ley de la materia que rige su constitución, por lo que también les es aplicable, primero, el Código de Comercio, que habla de cuestiones comerciales, ¿no? Ley General de Sociedades Mercantiles nos va a hablar
de cómo se constituye una sociedad, qué requisitos se piden. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también, porque las empresas pueden emitir o firmar títulos de crédito, entre ellos esto que veíamos, ¿no? Los títulos representativos de capital social. Entonces, queda claro que estas empresas de participación estatal son constituidas bajo las leyes mercantiles del país. Lo que las diferencia de otras es que como socios están particulares y el gobierno. El gobierno participa, ¿no?, en este tipo de empresas. ¿Cuáles son? Hay muchísimas empresas de participación estatal mayoritaria. ¿Alguien investigó algunas? Creo que Jessica, ¿no? ¿Clara? ¿No? ¿Dana? El aeropuerto. Ok, sí. El de Ciudad de México, ¿no? Son empresas que se han constituido y ya viéndolo desde un punto práctico, participan particulares y participa el Estado. Tan es así que hubo apenas la inauguración del nuevo aeropuerto, ¿no? No, esa es la refinería. La inauguración del nuevo aeropuerto, exacto, que ha habido conflictos y eso, intervino el Estado y hay mano también de particulares, ¿no? Tan es así que hasta en la inauguración estuvo creo que Carlos Slim, o sea, hay inversión, tanto de particulares como la intervención del Estado. Y nos damos cuenta en una cuestión práctica real que eso satisface necesidades también de la sociedad. Que la sociedad pues usa esos medios, esos aeropuertos, como medio de transporte, ¿no?, a otros lugares. Entonces, se satisfacen necesidades sociales. Esa es una de las finalidades de estas empresas de participación estatal mayoritaria, que si bien intervienen particulares, intervienen el gobierno, tienen como finalidad satisfacer necesidades colectivas. No son intereses nada más particulares o privados, si no se harían ricos nada más ellos, ¿no? No tendrían una finalidad. Entrarían en el campo de las empresas privadas, nada más. Entonces el aeropuerto sí, ¿cuál otro? ¿Nos dijiste, Dana? También. Exacto. ¿Algún otro? Sí. Sí, hay muchísimas. Acá pusimos algunas, dependiendo también la secretaría o la rama, ¿no? Por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿cuáles son empresas que se han formado, empresas de participación estatal mayoritaria? Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada. Sociedad de Crédito Nacional, SCN. O sea, este es un banco, es una empresa que se formó, sociedad crediticia, exclusiva para los que forman parte del ejército, ¿no? Que tiene como finalidad, pues a ellos hacerles préstamos, darles crédito, satisfacer esa parte, ¿no? Ese sector del ejército, la Fuerza Aérea y Armada. Nacional Financiera también es Sociedad Crediticia Nacional, Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Hipotecaria Federal. Son muchas, en realidad hay como, no recuerdo si el número son como 46 o 66 empresas de participación estatal. Y habría que ver cada una qué es lo que hace, ¿no? Porque cada empresa tiene un... Recuerden que cuando la empresa se forma, aun cuando hablemos de este tipo de empresas, existe lo que se llama el acta constitutiva. ¿Cómo se constituye la empresa? Y en esa empresa
¿qué es lo más importante? Lo que define los objetivos de la empresa, ¿cómo se le llama? Misión, visión. No, tiene un nombre que debe ir forzosamente en el acta constitutiva. ¿Los qué? La finalidad de la empresa, ¿cómo se le llama eso? Que en realidad es donde tú describes qué es lo que hace tu empresa. Pero ya legalmente en el acta constitutiva se pone en una cláusula que es que objetivo, no, se le llama el objeto social. El objeto social, si tu acta constitutiva no lleva objeto social, el notario no te la va a aprobar. El objeto social es empresa, no sé, que se dedica a, a la trituración, por ejemplo, de productos de PET, ¿no? No sé, ¿qué otra se nos ocurre? Empresa que se dedica a la extracción del petróleo, ¿no? Si hablamos de una empresa de este tipo, yo imagino que el acta constitutiva de una de estas empresas, no la puse acá, pero hay una empresa que es de exploración, en conjunto con Pemex. ¿El objeto social cuál es? La exploración, la extracción y la perforación de pozos petroleros. Ese es el objeto social. Dependiendo de lo que tu empresa va a hacer, se delimita el objeto social. El objeto social siempre tiene todas. Sí, porque de hecho puede ser una causa de la empresa, ¿no? Cuando se termina el objeto, se subsana Sí. ese objeto, se termina la empresa. De hecho, el objeto social es lo que le da vida a la empresa. Por ejemplo, si tú eres una empresa, tu objeto social va a ser ¿cuál es la palabra? La creación, la fabricación de muebles, ¿no? Tu objeto social. Y el día de mañana tú dices como socio, yo le voy a prestar a mi empresa 2 millones de pesos. Tenemos que hacer un contrato que respalde ese préstamo a la empresa para respaldar cuánto dinero le está ingresando y no tenga problemas con el SAT. Pero ese contrato debe establecer también un objeto en el préstamo. Y tú no puedes decir, como socio le presto a mi empresa que se dedica a la elaboración, a la creación y al diseño de muebles, le presto 2 millones de pesos para que construya una casa. No hay razón de ser de ese préstamo. Eso es algo que el SAT siempre califica. ¿Le prestaste a tu empresa para qué fines? ¿Para construir una casa? Perdón, pero eso no es válido, porque el objeto social de la empresa no es construir casas. El objeto social de la empresa es diseñar, fabricar muebles. Entonces, estás lavando dinero o algo está pasando, pero se está prestando un dinero que no es conforme al objeto social de la empresa. Entonces, el objeto social regula todo. Si soy una constructora y hago un préstamo de 2 millones de pesos para adquirir terrenos, va acorde al fin y al objeto social de la empresa. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí está entendible eso? El objeto social regula todo. ¿Qué empresas, Jessica, tenías de participación estatal? Bueno, había una que era el aeropuerto. Ya también comentó Dana, el aeropuerto. ¿Cuál? Es que Google aparece. Déjeme ver en Google. Es que... Ok, Google. Sí, está el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, CADCB. ¿Cuál? El de Aeropuerto Internacional Sí. de la Ciudad de México, CADCB. También la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, Sí. CADCB. Hay muchas administración portuaria. Sí. Y está la de
La de Dos Bocas, la de Ensenada, Ok. Mazatlán, del Progreso, de Topolobampo, también ferrocarril de Istmo, de Tehuantepec, que es de ADCB, Ok, y los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México. exacto. Entonces, por ejemplo, en el del aeropuerto es lo que les decía, finalmente es una empresa de particulares y el Estado también. El nuevo que se inauguró también está de por medio el gobierno. También en esta parte de lo del Tren Maya, ustedes han visto que el gobierno intervino, bueno, hay aportaciones, ¿no? Hay capital del gobierno, pero también hay empresas privadas. Que por ahí decían que eso del Tren Maya le habían dado una concesión a una empresa donde trabaja el hijo del presidente. Pero todo eso satisface necesidades de la sociedad. El aeropuerto, obviamente, satisface necesidades, ¿no? Entonces, esa es una característica principal de estas empresas, que se forman por particulares, por el Estado, pero para un fin social. Acá, por ejemplo, hay otras de la Secretaría del Desarrollo Social, Liconsa, Liconsa. Son muchas, habría que ver qué es lo que hace cada una. Esto de Liconsa y Liconsa, sí hemos escuchado, ¿no? Estas empresas. Fíjense acá, Liconsa opera el programa de abasto rural con 24.511 tiendas fijas y 400 móviles en todo el país. Para cumplir su objetivo cuenta con 30 almacenes. ¿Qué es lo que hace o cuál es su misión? Contribuir a generar la seguridad alimentaria de México, garantizando el abasto social de productos para que el gobierno de México cumpla con el derecho constitucional a la alimentación de sus habitantes. Esa es la que, bueno, la que se encarga de poner las, ¿cómo se llaman las de esos, algo de comunitarios, cocinas comunitarias, sí, y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces son cuestiones que van a cubrir necesidades básicas de la sociedad. Liconsa, incluso hasta de Liconsa hemos escuchado lo de la leche, ¿no? Que a través de programas... Pero es la de Liconsa, ¿no? Liconsa, sí. Entonces son programas o son empresas que se dedican a esto. ¿Cómo? ¿Las oficinas están aquí atrás? No sé. Sí. Creo que sí. Hay varios, y también varios como puntos. ¿No? Exacto. Entonces, finalmente son empresas particulares, Estado, pero para dar un apoyo social, ¿no? Y habría que ver cada una, de todas las que hay, pues cada una qué es lo que hace, porque tiene una finalidad. Y dentro de esas finalidades es satisfacer cuestiones sociales. Si ustedes buscan, ingresan a cada una de estas empresas, a la que quieran, en internet, se van a dar cuenta que hay una página oficial del gobierno. De la Secretaría de Economía, la exportadora de sal SADCB. Productor y exportador de sal, principal en el país. ¿Qué otra? Secretaría de Turismo, Fonatur, operadora portuaria, Consejo de Promoción Turística de México, SADCB. Que hará, igual es Sociedad Anónima de Capital Variable, Consejo de Promoción Turística. ¿Qué hace? Se encarga de promocionar la marca México a nivel internacional. Sectur. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Fíjense, el Consejo de Promoción Turística de México
Promueve, posiciona, coordina y diseña estrategias para la promoción de turismo en México. ¿Alguna duda, Brian? No, es que le preguntaba a mi amiga si ella entendía a ese ADCB, o sea, eso sí era una capital variable, pero... O sea, ¿qué es esta sociedad? Una forma de organización de la empresa mercantil que tiene fines comerciales. Acuérdense, vean, a ver, acá diferenciamos esto. Normalmente estas empresas de participación estatal mayoritaria son SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Son dos socios, hay un capital social, tienen un fin preponderantemente también económico, las que son particulares. Ya vimos que estas de participación estatal mayoritaria garantizan ciertas necesidades sociales, pero SADCB es meramente mercantil, del área mercantil. Sin embargo, hay otras que son AC. ¿Cuál es la diferencia de una sociedad mercantil como la SADCB a una AC, asociación civil? Una cosa son las sociedades y otra cosa son las asociaciones civiles, ¿no? Creo que las sociedades tienen un fin de lucro y las asociaciones no. Exacto. La asociación, la AC, no tiene un fin lucrativo y se rige por el derecho civil. Y la SADCB tiene un fin de lucro, de recurso económico, y se rigen por el derecho mercantil. Esa es una diferencia. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa o algo que no quede claro de esta? La SADCB es como para fines administrativos, hay comercio, ventas, La Sociedad Anónima de Capital Variable, sí. Bueno, yo siempre tengo una duda que no me acordaba, pero ¿por qué la mayoría son de asociación, no, de sociedad anónima? De estas empresas de participación mayoritaria. No, en general la mayoría que... Pues es la más común, es la más fácil incluso de conformar. Porque incluso la mayoría de los comerciales, SADCB, pues se dedican a esto, ¿no? El comercio, pues se dedican a vender. Sí. Actos de comercio, casi todas las que vean. Sí, la más común, la más fácil de conformar para todos los efectos legales, de impuestos, de hacienda. Es más que nada eso. Y también atender a lo que tú buscas, ¿no? Al conformar la empresa. Por ejemplo, una escuela normalmente es una AC. No tiene fines lucrativos, entre comillas. Si tú analizas, dices, tener una escuela es un negociazo. Sobre todo los particulares. Te ingresa, es dinero, o sea, finalmente hay dinero, pero no es considerada así porque la educación es un tema que beneficia a la sociedad. El mismo tercero constitucional lo dice, los niveles de educación, y que también esa función, que es obligación del Estado impartirla, la pueden llevar a cabo los particulares. Por eso se debe considerar bajo la asociación civil. No podría ser una escuela una SADCB. Nunca van a ver. Un despacho de abogados, por ejemplo. Si ustedes buscan un despacho de abogados, nunca va a ser una SADCB. ¿Qué es? Es otra forma de organización. ¿Qué es? ¿Cuál? Un despacho de abogados, por ejemplo. ¿Bajo qué lo constituyes? ¿Bajo una AC o bajo una SADCB o qué otra figura? No, no sé muy bien, bueno, en el que yo estuve era... Puede ser, pero tampoco es tan correcto porque sí cobras. Por tus servicios cobras. Sociedad civil. Es una sociedad civil.
SC. Casi todos los despachos, sociedad civil. Ahí tienen que ver código para ver cuáles son los fines de cada uno. Bueno, yo en el que estaba, le digo porque tenía AC de asociación civil. Sí. Porque ellos es que la tranza pues de las personas que saben, porque el dueño era secretario de gobierno, entonces lo hizo así y fue como su excusa es de porque estaba como corporativo jurídico, entonces decía, el corporativo jurídico como tal no está ganando nada. Los que están prestando el servicio son los licenciados que pertenecen a. El corporativo no genera. Entonces por eso lo tenían como asociación civil. Ok. Pero no sé qué tan válido era. Pero cobraban. O sea, si había asesorías por parte de estos abogados, ¿le cobraban al público o no? Sí. Sí le cobraban. Sí, pero todo iba para el particular, digamos, para él no iba nada. Él como dueño, como... Sí, es como una triangulación. Técnicamente todo. Sí, pero así estaba. A ver, déjenme ver acá rapidísimo. A ver, acá la diferencia es, la AC no tiene fin económico, es para ayudar. Hay muchas AC, ¿no? De apoyo. La SADCB, al ser mercantil, fin preponderantemente económico, comercial, el comercio de algo. Y la SC tiene, dice acá, se constituye mediante un acto jurídico, se reúnen de manera permanente dos o más personas para realizar un fin común de carácter preponderantemente económico, lícito, posible y que no constituya una especulación mercantil. ¿Sí entendemos eso? Ok. SADCB, me dedico a vender abarrotes. Es comercio, siempre comercio con eso. AC, apoyo, ¿no? Una C no tiene fin económico. Y la SC tiene un fin preponderantemente económico, pero que no cae en el ámbito mercantil. No hay un comercio de compra-venta. Puede ser, por ejemplo, los servicios de los abogados. Hay un fin económico, sí, porque vamos a cobrar por dar un servicio. Entonces, normalmente los despachos de contadores, de profesionistas, de abogados, se forman bajo la constitución de sociedad civil. Entonces hay un fin económico, pero no cae en el campo mercantil de la venta, por ejemplo, de productos. Una constructora, SADCB, venden casas. Normalmente tú lo que ofreces a través de la SC son servicios. Por ejemplo, si yo que me dedico a animar eventos, cuestiones, organizar, si yo quisiera constituir mi empresa, podría ser bajo el régimen de sociedad civil, porque estoy mi tiempo y mi servicio. Servicios, casi son personales. Exacto, pero si ya tú entras a la venta de productos para eventos, por ejemplo, vendes luces, no sé, audio, eso ya es un tema... Pero algo que se va a quedar el cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vendo audio, pero es como rentado. Ok. Rento. Sociedad civil. Sí. Ahí también depende mucho la estrategia, pues muchas veces hasta fiscal, ¿no? Alguien sí te podría recomendar, no sé, a través de otro tipo de sociedad que sea mercantil. Pero creo que alcanza con la SC. Es lo que quieras lograr, ¿no? O qué fin tienes. Porque yo puedo decir también, formo un despacho de abogados, efectivamente, como una AC. ¿Cuál va a ser el objetivo? Dar asesorías gratuitas. No cobro. Por eso es AC. No tengo un fin económico, preponderantemente económico.
voy a constituir un despacho de abogados donde solo va a dar asesorías gratuitas a toda la sociedad. Asesorías gratuitas. Pero si ya cobro por mis servicios lo que yo quiera, ya tiene un fin preponderantemente. Pero ahí puede haber una, ya como, no sé llamarlo, igual me estoy yendo muy loco, pero una laguna, ¿no? Yo le estoy dando o le estoy brindando una asesoría de primera mano. Sí. Y no le estoy cobrando. Pero ya llevarle el caso, el juicio. Sí. Por ejemplo, hay una AC, que es aquí Justicia Ciudadana, creo que es AC, no sé si alguien ha escuchado. Ellos asesoran a puras víctimas del delito, de forma gratuita. Le tienen que nombrar abogado, se lo designan y los representan. Justicia Ciudadana. Y tiene apoyo, creo que de empresarios y así, pero no cobran. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Cobrar, no cobrar, o que sean actos de comercio, de ventas de bienes. ¿De acuerdo? ¿Dudas, algo más? Si no, pues... Gracias, Laura. Nos vemos el martes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. No quiere.